Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros aquí nuevamente con ustedes, ya en el día número 10 de nuestra lectura, Tu hijo, tu espejo, así es como luce el libro. Está escrito por Marta Alicia Chávez y no tenemos ningún derecho del autor. Ya saben, si gustan adquirirlo, lo pueden comprar en Amazon, ahí lo ordenan y les llega hasta su casa o en alguna librería biblioteca cercana a ustedes. Ya vamos en el capítulo número 10 en la página número 77. En la lectura pasada estuvimos hablando de La historia sin fin, que fue el capítulo número 8. Y ahí nos decía que cómo el ponerle el nombre de alguno de los padres, los abuelos, cómo les va también creando a nuestros hijos como ciertas ataduras, ¿verdad? A que tienen que seguir lo que están haciendo los padres que llevan el nombre y ya no son ellos tan libres de decidir lo que quieran hacer. Y hablaban más que nada cuando los papás ya vienen de generaciones los nombres que el abuelo, que el tío, que el tatarabuelo, y que se dedican a cierta carrera, entonces que ellos se sienten con el compromiso de tener que también ellos escribir, hacer lo mismo que sus antecesores. Pero que no nos preocupemos, ¿verdad? Que mientras lo estemos detectando podemos parar esto, pero si aún no tienen hijos, les servirá considerar los nombres que les vayan a poner a sus hijos. Y en el capítulo número 9 nos decía de la envidia, ¿verdad? La envidia que a veces nosotros como padres sentimos por nuestros hijos, y dice que es cuando nuestros hijos están cuando ellos están floreciendo en su juventud y nosotros ya estamos convirtiéndonos mayores, entonces cómo empezamos a extrañar esa juventud que alguna vez tuvimos y empezamos a envidiarlo. Dice, no hay otro nombre para describir ese sentimiento más que la envidia. Entonces también ver cómo trabajar eso. Vayan y chequen el audio de la lectura pasada. Y pues antes de empezar la lectura del día de hoy, nada más recordarles que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho, que nos regalen un like, que compartan si pueden el canal, pero si no, compartan lo que a ustedes les está gustando del libro, ¿verdad? Hay muchas personas que ni siquiera saben de estos temas y están pasando por muchos problemas con los jóvenes, con sus hijos jóvenes. Yo creo que es cuando más se siente este choque o cuando más nos damos cuenta, porque ya es a la edad que nuestros hijos, ellos empiezan a expresarse y empiezan más los roces entre nosotros. Y pues lo necesitan saber del tema algunas personas, y pues al nosotros compartir esto ya empezamos a quitarles un poco de esa culpa, porque el sentir un sentimiento negativo hacia nuestros propios hijos cuando nos dicen que lo único que debemos de sentir hacia ellos es amor, eso nos puede causar mucho conflicto. También recordarles que tenemos muchos libros también ya en el canal para que vayan, los chequen. Si quieren sanar sus heridas, está el libro de Transforma las heridas de tu infancia. Si se sienten un poco confundidos, que no encuentran el sentido a la vida, está el libro de El hombre en busca de sentido. También tenemos el clásico del Principito. Si quieren mejorar sus hábitos y cambiar sus rutinas, está el de Hábitos Atómicos. Pero recuerden, los libros no son mágicos. Si no ponemos en práctica los consejos que nos dan, pues no nos van a servir. Lo mismo que en este libro. Nos dan muchas herramientas, nos están hablando de muchos temas muy importantes para uno como padre. Y lo importante del libro es pues detectar en lo que estamos cayendo y cómo solucionarlo. Poner en práctica lo que nos están recomendando, buscar ayuda profesional si pueden con algún terapeuta, pero si no, esta es una buena forma de empezar, de menos de empezar a aceptar los sentimientos que estamos teniendo y a saber un poco más del tema. Y pues bueno, empezamos en la página número 77, en el capítulo número 10. La pesada carga del hijo parental.
Este término se refiere a los hijos que hacen la función de padres de sus hermanos o de sus propios padres, o como sustituto de pareja de uno de estos. Aunque con frecuencia encontramos este rol en el hijo de distinto sexo al del padre, también puede presentarse en el hijo de su mismo sexo. Asimismo, aunque casi siempre lo asume el hijo o la hija mayor, a veces recae en cualquier otro. El hijo parental tiene mucho poder en la familia. Se le ha dado implícitamente toda la autoridad para manejarla. Sus funciones son proteger a sus padres y a sus hermanos y solucionar una buena cantidad de asuntos relativos a ellos. El hijo parental suele ser muy maduro, muy fuerte y responsable, contrariamente al padre o a la madre que debería llevar a cabo esta función. Quien suele ser débil, dependiente, inmaduro, temeroso, inseguro o con muchos conflictos emocionales o de personalidad. También puede surgir un hijo parental cuando uno de los padres tiene una importante enfermedad física o discapacidad. En contraposición a lo que podríamos suponer, este rol es una pesada carga para el hijo sin importar la edad que tenga. Y tarde o temprano se generan en él sentimientos de impotencia, ansiedad, tensión y resentimiento hacia sus débiles padres que le han impuesto semejante paquete. Se trata de una situación de exceso de responsabilidad para el hijo que ejerce tal papel, lo que frecuentemente le impide llevar a cabo actividades propias de su edad y relacionarse con compañeros de su mismo nivel. En tanto que para sus hermanos representa también una desventaja estar en manos inexpertas y por consiguiente carentes de consistencia. Asumir el rol del hijo parental es producto de un acuerdo inconsciente e implícito entre el hijo y los padres. Por lo general, nunca se ha hablado al respecto. Simplemente el hijo percibe a un padre, madre o a ambos incapaces de hacerse cargo de su propia vida y de la de sus hermanos. Entonces, sin darse cuenta, el hijo toma la batuta y el padre gustoso se la entrega. No significa que de pronto el hijo haya decidido ese rol. La mayoría de las veces ni siquiera es consciente de que la tiene. Surge como un mecanismo de compensación para mantener la homeostasis o equilibrio en la familia. El hijo parental presenta comportamientos característicos. Cuida a sus hermanos, les da consejos, los reprende, está convencido de que debe ser el ejemplo que han de seguir. Cuida también a sus padres, los regaña, les indica cómo educar a sus hermanos y qué permisos concederles. Además, toma decisiones importantes en casa. Recibe las quejas del padre o madre acerca de las faltas de su cónyuge y se siente obligado a dar apoyo y consejo al respecto. Pero por dentro, este hijo vive con tal grado de tensión que solo quien ha estado en ese lugar puede comprender. Si bien es común que los hijos parentales se encuentren, sobre todo en familias donde uno de los padres está ausente físicamente, divorcio, viudez, abandono o emocionalmente, también existen en familias donde ambos padres o uno de ellos es inmaduro, dependiente y débil. He visto hijos parentales de 4 y 5 años, lo cual me indigna sobremanera, así como de 30 o 50 años. He observado cómo los padres refuerzan este rol en los niños con comentarios como: cuando papi sale de viaje, tú eres el hombre de la casa y tú debes cuidar a tu mamá y a tus hermanos. O ahora que nos hemos divorciado, tú eres el hombre o la mujer de la casa. Imaginemos por un momento cómo se siente un niño cuando le decimos frases como estas. Nunca un hijo es el hombre o la mujer de la casa. Si en esa familia por cualquier razón no hay esposo o esposa de modo definitivo o temporal, simplemente no hay hombre o mujer de la casa. Los hijos no deben, no pueden, no les corresponde ocupar ese lugar cuando está vacío. Está vacío y punto. El hijo es el hijo y nunca será
ni tiene por qué serlo el sustituto del padre o de la madre ausente. He visto docenas de veces a esas madres inmaduras que cuando el padre sale de viaje, se llevan a dormir a sus hijos a su lado, porque tienen miedo o porque no soportan la soledad. Y además, no han hecho nada para solucionarla. He visto cómo esos niños se sienten muy ansiosos por la responsabilidad de proteger a su mamá. Insisto, los padres son los responsables de proteger a los hijos y no al revés. Es muy válido y adecuado pedirles cooperación y ayuda, pero eso es muy diferente a convertirlos en sustitutos de pareja o en padres de sus hermanos y menos aún de sus propios padres. Con frecuencia, los hijos parentales adolescentes o adultos hacen frente a muchas dificultades para encontrar una pareja o para relacionarse en ese sentido. ¿Y cómo podrían si ya tienen una pareja? Su propio padre o su propia madre. Buscar otra sería traicionar a la que ya tienen, serle infiel. Por esta razón es muy común encontrar hijos parentales solterones o casados, pero con graves conflictos conyugales, porque siguen psicológica y emocional y hasta materialmente atascados, pegados al progenitor, con quien han llevado a cabo este rol por años. Cuando un hijo parental se llega a divorciar, generalmente regresa a vivir a la casa paterna a seguir cumpliendo con su rol. Es común hallar hijos parentales en conventos, seminarios y monasterios de cualquier creencia religiosa, quienes, lejos de responder a una verdadera vocación, inconscientemente encuentran esta opción como la única forma válida y aceptable para ellos y su familia, de abandonar ese pesado rol del hijo parental o de mantenerse lejos de la posibilidad de tener una pareja. Para algunas de estas personas resulta muy difícil tener los votos que esta vocación exige, como el de pobreza y castidad, pues su afiliación no fue producto de una llamada interior congruente y honesta, sino una reacción de huida. Por supuesto, también abundan las personas que eligen esta vocación por una llamada interior verdadera y honesta. Para ilustrar más claramente esta dinámica del hijo parental, presentaré el siguiente caso. Fernando era un adolescente de 16 años con una hermana de 19, dos hermanos de 11 y 9 años y una madre divorciada muy inmadura. Era como una niña metida en un enorme cuerpo de mujer. Lilia, la madre, frecuentemente le decía a Fernando: tú eres el hombre de la casa, porque eres el mayor de los hombres. Exigía también a sus hermanos, incluso a su hermana mayor, que le pidieran permiso a él para salir a comprar determinadas cosas. Le pedía además que la acompañara a las juntas de padres de familia en el colegio y con el paso de los meses terminó cediéndole la toma de toda clase de decisiones, incluso las relacionadas con la administración del dinero. Aunque al principio Fernando parecía sentirse complacido e importante con tal situación, poco a poco empezó a mostrar los signos comunes de los hijos parentales jóvenes. Comenzó por dejar de escuchar su música predilecta como hace cualquier adolescente. Dejó de ir a la disco, abandonó sus tejanos y empezó a vestirse como un señor. Los hijos parentales visten más formalmente que los muchachos de su edad. Cambió la mochila que solía llevar al instituto por un caro y oscuro portafolio de piel. Su caminar ya no mostraba ese fresco tono despreocupado de los adolescentes, sino una exagerada rigidez y solemnidad. A la hora de comer, cuando sus hermanos menores jugueteaban o discutían entre ellos, Fernando los increpaba: portaos bien, que estoy muy cansado. Los hijos parentales tan jóvenes suelen exagerar los comportamientos adultos como si estuvieran forzándose a sí mismos
y como si tuvieran miedo de que si dejan ir, surja con fuerza ese inquieto adolescente que llevan dentro. La parte más triste fue cuando Fernando comenzó a perder el sentido del humor y en su lugar aparecieron varios de los síntomas físicos y emocionales típicos de los hijos parentales. Un constante mal humor, agresividad, insomnio, neurodermatitis, dolor de cabeza, ansiedad, gastritis, colitis y tensión, producto de toda la represión, la frustración, el agobio y el resentimiento que estaba experimentando. En el caso de los niños pequeños, muestran más o menos los mismos síntomas que Fernando, aunados a problemas en el sueño, como pesadillas o terrores nocturnos, reportes en la escuela por agresividad o bajo rendimiento y dificultad para obedecer a figuras de autoridad, ya que ellos mismos son la autoridad, pues han pasado del nivel de hijos al nivel de padres. Cuando recibo en terapia uno de estos casos de niños pequeños, mi primera indicación es que la madre o el padre involucrados le digan a su niño algo así: voy a ir con Marta cada semana. Previa explicación de quién soy yo. Ella me va a cuidar y ayudar para que yo tenga miedo, para que yo ya no tenga miedo de sentirme más contento y más fuerte. Me complace tanto cuando los padres me cuentan la reacción que tuvo su hijo después de escuchar esto, que no es más que la muestra de haber comprendido en su sabio inconsciente que ha quedado liberado de la pesada carga de hijo parental. Esa reacción a veces es un profundo suspiro de alivio, unos saltos, gritos de júbilo o un repentino y sorprendente cambio de comportamiento. El niño empieza a tener noches sin pesadillas o reveladores sueños como el de Paquito, quien soñó que estaba jugando fútbol, cargando una pesada mochila en la espalda que de pronto alguien le quitaba y podía correr libremente para meter muchos goles. Liberar de su rol a un hijo parental adolescente o adulto requiere otro trato. Pero no importa la edad, siempre que se le quita de encima esa pesada función, muestra inevitablemente una sorprendente mejoría de los malestares físicos y emocionales que estaba padeciendo. Por supuesto, no siempre los síntomas que he descrito se deben a que el niño adolescente o adulto está desempeñando la labor del hijo parental, pues pueden ser causados por otros factores. Sin embargo, es un hecho que estos síntomas, entre otros, los encontramos en los hijos parentales. ¿Qué hacer para evitar caer en esta situación? ¿Qué hacer si te das cuenta de qué está pasando con tu hijo? En primer lugar, aprende a hacerte cargo de ti mismo. Si es necesario, busca ayuda profesional para superar tus miedos, dudas e inseguridades. Nada proporciona mayor tranquilidad y seguridad a un hijo que saberse guiado y protegido por unos padres fuertes, felices y seguros de sí mismo. Por otra parte, cada vez que encuentres en tu hijo un comportamiento de hijo parental como los ya descritos, hazle el enorme favor de quitarle esa carga y reintegrarlo a su lugar. Dile amorosa pero firmemente cosas como: esa decisión la voy a tomar yo. Tú no te preocupes por la educación de tus hermanos, yo me hago cargo de eso. Tú no tienes que darme permiso, yo soy el padre o la madre y tú eres el hijo. Este es asunto entre tu padre, madre y yo, y nosotros lo vamos a resolver. No te imaginas el gran favor que les haces y la pesada carga de la que los libras. Y hasta aquí se acabó este capítulo. ¿Qué les parece? Hay que analizar bien si nosotros les estamos poniendo esa carga de hijos parentales a nuestros hijos. Y más si somos padres divorciados, si somos padres viudos, si somos padres débiles. Reconocer eso, buscar ayuda, sanar lo que nos está lastimando y no nos deja ser los padres que tenemos que ser.
y recordarles, como ella dice, ¿verdad? Su papel en la familia, que ellos son los hijos y nosotros somos los padres que los vamos a cuidar y amar y respetar también, porque también nuestros hijos merecen respeto. Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Déjenos un comentario, díganos qué les parece. ¿Tienen hijos parentales ustedes? Creo que en mi casa por ahí estoy detectando ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, empezar a trabajar en cómo quitarles esa carga para que sean niños plenos, jóvenes, adultos y que no carguen con cosas que la verdad no les corresponde. Regálenos un like para que el algoritmo juegue a nuestro favor y más personas sepan del canal, empiecen con el hábito de la lectura y compartan si pueden para que más personas se enteren del tema, pero si no, platiquen lo que ustedes están aprendiendo, lo que les está gustando y suscríbanse al canal para que les lleguen las notificaciones de la siguiente lectura. Que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta pronto.